Hoy en 678 nos visita el ministro de Defensa y precandidato presidencial del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Argentina en la ONU contra los buitres. Lo que quiero decirle a esta comisión, a este comité, que el poder que hoy tienen los fondos buitres es insoportable. Pone en riesgo cualquier reestructuración de deuda. Ya no es el país con sus acreedores, sino que es el país con sus acreedores y los fondos especulativos. El fondo buitre más importante que acecha a la Argentina pagó 50 millones de dólares en el 2008 y hoy en un tribunal de Nueva York quieren obligar a la Argentina a pagarle 800 millones de dólares. Una ganancia del 1.600% en el plazo de 6 años. Pero esto no es una casualidad, esto es una acción sistemática y han aparecido estos parásitos especializados en comprar deuda soberana en dificultades, ir a tribunales y obtener sentencias favorables, que ha limado completamente la seguridad jurídica del endeudamiento externo de los países. A 100 días de la muerte de Nisman pasó muchísimo. Pasaron 100 días de la muerte del fiscal Nisman y todavía no se sabe nada. Y además, a 100 días de la muerte de Nisman, nada de nada. Hablamos de Nisman porque hay un aniversario, pero hay muy poco para informar, lamentablemente. En Tiempo Argentino de ayer por Néstor Espósito. Crónica del frenético intercambio de mensajes entre el fallecido fiscal y la diputada del PRO. Voy a decir lo mismo que en TN y no va a parecer serio, le confesó Nisman a Bullrich. Hablamos de Nisman porque hay un aniversario, pero hay muy poco para informar, lamentablemente. El 16 de enero parece ser clave. El Frente para la Victoria anunció su decisión de concurrir a la sesión de la Comisión de Legislación Penal, ante la que se iba a presentar Nisman, y pidió, además, que la reunión fuera pública. Bullrich decidió llamarlo a Nisman y proponerle un encuentro para coordinar aspectos del lunes. El fiscal insistió en que la audiencia no debía ser pública. No puedo hablar porque tengo que mantener la reserva. Nisman llamó a Bullrich ese sábado 3 o 4 veces, la última a las 18. Me llama en un momento y me dijo... ¿Leyó lo que dijo Esteche? No. Que va a ir. Pero no va a poder entrar, le contesté. Al día siguiente, Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, con un disparo en la cabeza. Pasaron 100 días de la muerte del fiscal Nisman y todavía no se sabe nada. Ecopro versus Frente para la Victoria. Dos modelos opuestos en la ciudad. Sos candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué corregirías, qué continuarías y qué te parece que es urgente abordar ahora? Mira, hay que corregir el rumbo, hay que corregir el rol que tiene el Estado en la Ciudad de Buenos Aires, que es la gran diferencia que hay entre el proyecto que gobierna el país y el de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos un Estado que intervenga más, que esté más presente. Hay que tener un Estado más chico y eficiente. Hay que tener un Estado más chico y eficiente. Yo no soy un partidario de que la gente se politice tanto. Yo no soy un partidario de que la gente se politice tanto. Para mí, cuando la gente se politiza y se moviliza mucho, es que hay algo muy profundo que está mal. Yo quería hacer un reportaje más de la vida y no tan político, porque estabas copado con la política. Me copé, sí, ¿viste? Nosotros queremos un Estado que intervenga más, que esté más presente, que tenga un rol igualador, de inclusión. No un Estado que se dedique solamente a maquillar o a pintar o a dejar que el mercado resuelva las cosas. Ahora nula repercusión. 4 años al maquinista de Castelar. Tragedia de Castelar, se acaba de conocer el veredicto contra el motorman que fue encontrado culpable. Le dieron una pena de 4 años y 3 meses de prisión, más 10 años de inhabilitación para trabajar como maquinista. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos fallaron y el tren chocó contra otra formación. Inversiones que no se hicieron producto de la corrupción. Corrupción que genera muertos. Las palabras no matan, lo que mata es no hacer las cosas y la corrupción. Viendo la revolución que prometió Randazzo, muy claramente lo que está revolucionado es realmente toda la zona oeste, toda la zona de Castelar. Tragedia de Castelar, el motorman que fue encontrado culpable. Hemos conseguido algo importante, que es que este personaje que mató vaya preso. Hemos conseguido que se extraigan testimonios de 3 criminalistas que vinieron a mentir, y hemos conseguido también en uno de los considerandos investigar a la fraternidad en cabeza de Omar Maturano,
para tratar de dilucidar algunos aspectos que nosotros consideramos que son necesarios para no solamente tener condenado al señor López, sino también tener condenados a todos los que perpetraron, a todos los que estuvieron detrás de López, porque acuérdense que López del tren se tiró y se fue a la base de Castelar con gremialistas, ni siquiera se dio vuelta para ayudar a una sola víctima. Así que la sentencia me parece muy justa. Este sujeto vino acá y dijo que no le andaba ningún freno, y acá se probó que le andaban todos los frenos. Y es más, en el video lo podrán ver, aprieta el freno hombre vivo para que el tren siga derecho. Es decir, que tuvo hasta el último momento la posibilidad de frenar el tren y no lo hizo. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. Otro día de formidables noticias. 1. Lucas Martínez de 678 y Ricardo Kirschbaum de Clarín pulverizan la grieta. Bueno, Kirchhoff, primero muchas gracias por el tiempo y por la entrevista. Esta construcción del muro, ya hace años, de Clarín ahí en la planta, que la justicia ordenó que se destruya, el gobierno de la ciudad apeló en favor de la empresa. ¿Cómo analiza esto? No tengo idea de lo que me estás hablando. No tengo idea de lo que me estás hablando. Los vecinos de Barracas que no pueden transitar por una calle porque se la apropió el diario Clarín. ¿Qué opina de eso? No sé, escuché, pero la verdad que no me informaron todavía. Hay un fallo de la justicia que declaró demoler el muro. ¿Y no lo hicieron todavía? Raro eso. Pero no lo hicieron porque el gobierno de la ciudad apeló y dicen que no lo quieren demoler. Mauricio, ¿usted no está al tanto de eso? No, lamentablemente no estoy, pero me informaré. ¿Te preocupa? Me informaré. No tengo idea de lo que me estás hablando. Sobre el muro que construyó el Grupo Clarín apoderándose de una calle del barrio de Barracas. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? No, perdóname, más allá de que conozco la ciudad en detalle, en particular no. Es un caso muy puntual, si me das unos días averiguo y vuelvo a contestarte. No tengo idea de lo que me estás hablando. No tengo elemento para responsablemente darte una respuesta. Bueno, Kirchhoff, muchísimas gracias. Muy amable. Chao, gracias. Estás muy superiores a los originales. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Estamos aquí en la Feria del Libro, ¿verdad? Cubriendo, atestiguando un momento único en la historia de la literatura democrática e institucional. Estoy presentando mi libro, ¿verdad? Que ya es bestseller, la gente me lo saca como pan caliente, denominado 100 años de Ubris, Roberto. Hay colas y filas de gente que está aquí para que quiere la firma, ¿verdad? Voy a elegir a alguien al azar del público. Esto está lleno de gente que quiere. A ver, usted pasa aquí adelante. Buenas, ¿qué tal? Bueno, siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí. ¿Qué tal? Acá le vine a traer mi... Si me puede firmar el libro. Sí, cómo no. Su nombre, dígame, así se lo dedico. Mi nombre es Agustín Flación. Ahí está. Bien, perfecto, muy bien. Por favor, Agustín Flación. Yo soy un fanático suyo, quiero decirle, me parece un periodista muy creíble, de los mejores de la República Argentina. Bien, bueno, ¿quiere decirme algo más? No, está bien. Solo quería decirle que la verdad que escritores como usted, este país merece más escritores como usted. Basta de los escritores kirchneristas, José Pablo Feynman, Hamilton. No sirven para nada. Usted es el rubio de la democracia y de la literatura. Le agradezco muchísimo. Seguimos en instantes con más cultura, Roberto. Adelante, estudio. 3. Pero el humor es más fuerte. Estas son las imágenes, ¿no? La cámara de seguridad, hay 4 cámaras, 2 clientes, 3 empleados. Y usted va a observar cómo ingresan... Ahí ingresa el primer delincuente, ¿no? Delincuentes, acá vemos uno de los clientes que está en la caja por pagar el remedio y retirarse. Y ahora se percibe que hay 3 malhechores a punta de pistola, prácticamente a metros
del cliente. Nacho, el muchacho que se está pesando. Tiene un parecido... Tiene un aire a un actor. Sí. Claramente, sí. Es Capusotto. Señor Capusotto, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? ¿Bien? Nosotros bien, ¿vos cómo estás? Estás muy nervioso. Mira, pues yo estaba completamente drogado, yo no me acuerdo absolutamente nada. Y yo cuando me drogo siempre me peso, ¿viste? Claro, te pesabas mucho. 7 veces te pesaste, claro. Te lumpiaron, ¿viste que te lumpiaron? Capusotto, Diego Capusotto. Chao, hasta luego. Escúchenme una cosa, si estos chicos están libres, Caballo también, ¿eh? Que ese fue el hijo de puta que más me afanó. Gracias, hasta luego. Empieza 678, un programa que no te vende un cuento chino. La obra habla de mujeres que han sido referentes en la vida de este personaje. ¿Cuáles han sido las tuyas? Todas y cada una de ellas. Yo soy muy mujeriego, me crié entre mujeres. Tuve un grupo de 6 o 7 u 8 amigas, La vida se encargó de convertirme en un ser muy afortunado. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la Bienvenidos aquí a 678. Les voy a presentar a mi equipo de hoy. Por acá lo tengo al señor Edgardo Moca, la señora Sandra Russo, Cintia García, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Moyano. Muy bien. Muy buenas noches. Y nos visita hoy Agustín Rossi, que es nuestro ministro de Defensa de la Nación y precandidato a la presidencia de la Nación. Gracias por estar acá, Rossi. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, comentábamos, nos agarró así esto de la condena al motorman del tren de Castelar, ¿no? Y lo comentábamos porque ninguno de nosotros se había enterado. Y cómo esta noticia, cómo fue una gran operación también, ¿no? No, lo que hay es claramente un intento de ocultamiento de lo que en ese momento planteó claramente el ministro de Interior y Transporte, ¿no? Que especificó cómo había sido y cuál había sido el causante del accidente. Se llevó a la justicia y la justicia ahí está presentada la condena, ¿no? Obviamente que en el momento del accidente de Castelar se quería presentar nuevamente como una acción contra responsabilidad del gobierno. Bueno, el cronista de TN dice: Randazzo nos prometía una revolución, mire lo que ha revolucionado todo Castelar, la localidad está conmovida, y la verdad que era una responsabilidad específica de quien conducía y no había responsabilidad operativa en otros términos, ¿no? Moca, ¿querías decir alguna cosa? Sí, no, quedó reducido a un hecho policial, un acontecimiento que en mi opinión tiene muchos ribetes políticos, que fue utilizado dramáticamente, que fue una prueba de que hay que hacer todos tenemos que hacer una experiencia, porque a un par de años o 3 años después de ocurrido un hecho que nos conmovió a todos, pasa como si no hubiera ocurrido nada. Por ejemplo, la opinión de Sobrero sobre este fallo, yo no la conozco, sería lindo conocerla, porque él hizo una apoteosis y la gente de ciertos grupos de izquierda decían que quienes señalábamos algunas responsabilidades, en este caso del motorman, éramos gente antiobrera y que despreciaba el movimiento sindical. Esas palabras que se dicen en la arena pública son de una impunidad muy fuerte y expresan una cosa que es la falta de responsabilidad política, en definitiva. ¿Sandra? Sí, además también hay que recordar que después de este choque, de este incidente, fue que se cambió todo el sistema de admisión, de control de los motorman. Eso también es una manera de regular del Estado.
¿Qué tanto empezamos a hacerle, se les hace a los motorman el mismo examen psicofísico que se le hace a los pilotos de avión. Hubo resistencia para llegar a eso. Que hubo en principio una resistencia y en el mismo instituto en el cual se les hace a los pilotos de avión, que es un instituto que depende de la Fuerza Aérea Argentina, que está homologado internacionalmente para llevar adelante este tipo de examen. Bueno, así son las cosas. Vamos a ver el Quiero decir que los que no fueron aptos, porque esto tampoco se sabe, hay muchos de los choferes que no fueron aptos, no es que se los despidió, sino que se les dijo, usted lo que no puede hacer es conducir, lo que tiene que hacer es hacer, si tenía algún tipo de adicción, hacer algún tratamiento de rehabilitación y si no, cumplir otra tarea administrativa dentro de la empresa. Pero porque no con se esa presentaba claro, como si fuese un hecho persecutorio y al revés, digamos, ¿no? Claro. Fue un hecho para garantizar de que las cosas funcionan bien al momento de conducir, pero también al mismo tiempo de proteger al propio trabajador. Decir, claro, mirá, no estás en condiciones de hacer esto, bueno, podés hacer esta cosa. O tenés este tipo de problema, digamos, claro, ¿no? Tenés un nivel de alcoholismo, tenés otro tipo de cuestiones, bueno, ver cómo se hace para resolver la cuestión. Vamos ahora sí al primero de nuestros informes que tiene que ver con los dos modelos de ciudad. A ver. EcoPro versus Frente para la Victoria. Dos modelos opuestos en la ciudad. Ahora Clarín simula una interna en EcoPro, intentando que votantes del Frente para la Victoria, con el objetivo de que pierda Macri, voten a Lustó. Clarín y sus afines comienzan a simular cruces entre las colectoras del espacio político liderado por Carrió, Sanz, el propio Macri y, en definitiva, Mañeto. Va a haber una elección en la capital, probablemente entre Larreta y Lustó. Claramente una primera vuelta en la ciudad el 5 de julio que se perfila en esta disputa entre Larreta y Lustó. Podría ganarle al PRO Lustó, bueno, si hace una buena sí, campaña. En un eventual balotaje podríamos hablar de Lustó. Está fuerte para balotaje porque mucha gente de la que votó a Michetti, o cierta parte de la que votó a Michetti, podría votar a Lustó. Rodríguez Larreta. ¿Qué piensas del voto a Lustó y la performance de Lustó? Yo siento que es un voto volátil. Tuvo Horacio Rodríguez Larreta y le dijo a Fernández Díaz que los votos tuyos eran volátiles. Lo primero que creo es que los votos no son de nadie. El votante es muy independiente. Es obvia la estrategia de Clarín y afines de aparentar una interna entre Larreta y Lustó y de anular el debate entre los dos modelos opuestos que representan EcoPro por un lado y el Frente para la Victoria por el otro. Sos candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué corregirías, qué continuarías y qué te parece que es urgente abordar ahora? Mira, hay que corregir el rumbo, hay que corregir el rol que tiene el Estado en la Ciudad de Buenos Aires, que es la gran diferencia que hay entre el proyecto que gobierna el país y el de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos un Estado que intervenga más, que esté más presente. Hay que tener un Estado más chico y eficiente. Hay que tener un Estado más chico y eficiente. Yo no soy un partidario de que la gente se politice tanto. Para mí, cuando la gente se politiza y se moviliza mucho, es que hay algo muy profundo que está mal. Quiero que hacer un reportaje más de la vida y no tan político, porque estabas copado con la política. Me copé, sí, ¿viste? Entrevista del diario La Nación a Jaime Durán Barba, asesor del PRO. Hablemos de la psicología de Macri. ¿Qué notó en él cuando lo conoció? 1. Una persona muy inteligente. 2. Una persona sin formación política. Eso es estupendo. Yo no soy un partidario de que la gente se politice tanto. Nosotros queremos un Estado que intervenga más, que esté más presente, que tenga un rol igualador, de inclusión. No un Estado que se dedique solamente a maquillar o a pintar o a dejar que el mercado resuelva las cosas. ¿Cómo se ancla un discurso nacional, popular, digamos, como es el del kirchnerismo a nivel nacional, con una ciudad que no tiene el estatus de vida que necesita el votante del Frente para la Victoria? Yo no quiero vivir en una ciudad donde aumente la mortalidad infantil, donde no haya políticas públicas que disminuyan la muerte de bebés. Claro. En un país donde disminuyen en todas las provincias, menos en la Ciudad de Buenos Aires, que además es la más rica. Vos manejaste durante un tiempo, seguís manejando Aerolíneas Argentinas. Macri dice que cerraría, que volvería a privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Qué harías, Aerolíneas? Pero jamás lo hubiese estatizado. No, ¿qué harías? Uy. Privatizarla, obviamente. Con Aerolíneas Argentinas, que dijo que es un gasto innecesario que hace el Estado, que se podrían ocupar los privados, ya
experimentamos con que se hagan cargo los privados del transporte aéreo, del transporte en general, los trenes, todo lo que ha pasado por manos privadas de los servicios públicos, la verdad que han fracasado. Los subtes, que es un claro ejemplo de lo que quiere el PRO para Aerolíneas Argentinas o para los trenes, lo que está haciendo en el subte, que le cierren los números con la gente afuera. Que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. El gobierno gasta muchísimo, muchísimo. Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. El gobierno gasta muchísimo, muchísimo y muy mal, y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. El gasto, aún ineficiente, está superando a la recaudación. Se usa la maquinita para paliarlo y emitir dinero. Y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. Se usa la maquinita para paliarlo y emitir dinero. Piden que baje el gasto público. A mí me da escalofríos esa campaña. El objetivo es siempre el mismo. Y esa política viene dictada por los organismos multilaterales de crédito y por la más rancia ortodoxia. Y en La Nación de hoy, para el FMI, Argentina deberá recortar el gasto y devaluar para volver a crecer. ¿Cuál es el gasto que tanto les molesta? ¿Les molesta que haya más jubilados? ¿Les molesta que los chiquitos vayan a la escuela? ¿Que reciban sus vacunas? ¿Que haya más hospitales públicos? Uno de los referentes sindicales del macrismo, Omar Maturano, confesó con brutal honestidad el modelo de ajuste y recortes que ese espacio político planea. Mira, hoy tuve la oportunidad de acompañarlo a Mauricio a una reunión con los gremios del transporte. Los gremios del transporte. ¿Les preocupa que es la cuestión social, la asignación universal por hijo? Por eso les pregunto, ¿ustedes insistieron sobre la financiación para que Macri dé respuesta a eso? ¿Qué iba a pasar seguramente con los planes sociales? ¿Qué ajuste puede venir? Si los ajustes que vienen de evaluación, etcétera, no va a tocar a los trabajadores, que si nos toca a nosotros también que le toque a los demás. Nosotros sabemos que seguramente va a tener que hacer un ajuste en el país. Nosotros sabemos que seguramente va a tener que hacer un ajuste en el país. Nosotros creemos que sí, que va a haber sinceramiento de tarifa. Pero acá tampoco podemos tener un transporte regalado. Declaraciones del ministro del Interior, Florencio Randazzo, a Telam. Randazzo señaló que cualquiera sabe que un ajuste de tarifas repercute inmediata y directamente sobre la inflación y que el costo de eso lo pagan los trabajadores. Y recordó que la familia Macri y los sindicatos fueron socios en la concesión del Belgrano Cargas y lo destruyeron. Es perverso que pidan un aumento de boleto para los trabajadores que usan los trenes, cuya inmensa mayoría no pagan ganancias, y reclamen una baja en el impuesto a los sueldos más altos, que en realidad los alcanza a ellos. Nosotros creemos que sí, que va a haber sinceramiento de tarifa. Pero acá tampoco podemos tener un transporte regalado. A ver, la verdad, lo último a mí me mató. Maturana con el plan de Maturano con el ajuste, aumento de boleto y baja de impositiva. Bueno, me parece que tiene la virtud de sincerar el debate. Porque yo creo que Macri va a tratar de escaparse a ese debate. O los candidatos de la derecha van a tratar de escaparse de ese debate, pero en realidad es lo que piensan. Cuando hablan de sincerar tarifas, que van a generar lo que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo, ¿no? El Fondo Monetario que está pidiendo devaluación, restricción del gasto, sinceramiento de tarifas, y eso sabemos que trae una repercusión directa sobre lo que significa el ingreso de los trabajadores y trae fundamentalmente una transferencia de ingresos entre los sectores de ingresos fijos y los sectores más concentrados del capital, con el consiguiente aumento de la desocupación. Porque cuando hablan de restricción del gasto, la verdad que lo que están hablando es de enfriamiento de la economía. Si hay enfriamiento de la economía, hay achicamiento del mercado interno. Claro. Si hay achicamiento del mercado interno, la economía argentina genera menos puestos de trabajo. Si hay menor cantidad de puestos de trabajo, aumenta la desocupación. Si aumenta la desocupación, lo que hay es pérdida del poder adquisitivo del salario real. Porque las condiciones de negociación entre los
los trabajadores y los empresarios en un escenario de alta desocupación es unas condiciones de negociación absolutamente desfavorables, digamos, ¿no? Porque no se pueden poner ningún tipo de condiciones. Maturana, digamos, ¿no? La verdad que está haciendo un planteo clásico de algunos de los sindicalistas que en los 90s apoyaron los procesos de privatizaciones, digamos, ¿no? Que detrás de no se sabe cuál interés inconfesable, intereses inconfesables, decía Perón en algún momento, aceptaron todo el proceso de privatizaciones que generó este tipo de escenarios, digamos, ¿no? Un escenario en donde se eliminan claramente, se elimina el proceso de subsidio, digamos, sincerar las tarifas en el transporte de trenes o en el transporte urbano de pasajeros, sea trenes o transporte de colectivo, lo que significa es aumento de las tarifas. Y eso impacta directamente en el trabajador, es pérdida del poder adquisitivo del salario del trabajador. Y eso impacta, y obviamente que tiene un impacto inflacionario. Y el impacto inflacionario genera también deterioro, genera también ese tipo de deterioro. Entonces, la virtud que tiene todo esto es ir sincerando el debate de qué es lo que va a pensar cada uno. Sería bueno que Macri, como candidato a presidente, diga qué piensa de la recomendación que le hizo el FMI para la Argentina. Diga si él cree que lo que hay que hacer es flexibilizar el tipo de cambio, generar una devaluación, restringir el gasto y sincerar tarifas, porque así vamos a empezar a debatir de las cosas que cada uno cree. Bueno, nosotros pensamos que estamos en un modelo, en la antítesis de eso, ¿no? No sé, al modelo de achicamiento del Estado, nosotros le contraponemos un modelo de fortalecimiento del mercado interno a partir del fortalecimiento porque, bueno, yo lo digo siempre, también es notable de otra cosa, digamos, ¿no? Acá los candidatos opositores, ninguno habla de cómo se genera empleo en la Argentina. No. La Argentina en los próximos 10 años va a aumentar su población económicamente activa en 3,5 millones de argentinos y argentinas. O sea que el próximo presidente tiene que generar para mantener los actuales niveles de ocupación 350.000 puestos de trabajo por año. La verdad que sería bueno escucharlo a Macri cómo se hace para generar empleo en la Argentina. Porque nosotros creemos una manera, como hemos generado 6 millones de puestos de trabajo durante todo este tiempo, que es el fortalecimiento del mercado interno, para eso tener un Estado presente que sea capaz de ocupar el centro del dispositivo económico cuando sea necesario, profundizar los procesos de industrialización, generar políticas sociales en las dos escalas etarias siempre más comprometidas, en los niños y en los adultos mayores, pero que al mismo tiempo eso tenga impacto directo en el aumento del consumo, planes que incentiven el consumo. De esa manera la Argentina ha generado empleo. Más de los 2/3 del crecimiento económico de la Argentina durante todos estos años ha sido con el fortalecimiento del mercado interno. Entonces, si a mí me dicen que van a achicar el mercado interno porque van a restringir el gasto, que van a restringir aún más el gasto con sinceramiento de tarifas, porque el trabajador que no paga el transporte, ¿qué hace? Consume en otra cosa. Digamos, ¿no? Claro. Con lo que lo del subsidio lo termina consumiendo en otra cosa. Entonces, ¿que van a enfriar la economía? Bueno, hay que decir la verdad. No van a generar los puestos de trabajo que necesita la Argentina para mantener estos actuales niveles de ocupación. Quería hacerte una pregunta, dos en realidad. Una, teniendo en cuenta que en Santa Fe, bueno, todavía no sabemos, pero con los números que conocemos pareciera que ganó Del Cel, y en la ciudad de Buenos Aires salió primero Rodríguez Larreta, o sea, personajes de la misma zona. ¿Cómo explicás ese voto? A mí no me sirve la cosa de, como leí en página 2 estos días, escupir al gorila y ya, digamos, no me alcanza con eso. Hay un núcleo duro furioso, pero hay otro voto que hay que hacerle un poquito más de ver de qué es esa madeja amarilla que logra triunfar. Y por otro lado, me da la sensación de que es más fácil debatir o disputar las ideas cuando se habla de los modelos a nivel nacional. Creo que ahí es más sencillo de explicar, quizá para el Frente para la Victoria, y más sinuoso para los opositores, y por eso lo ocultan. Y si coincidís con eso, ¿por qué? En todo caso es más sencillo a nivel nacional dar esa discusión y no a nivel local. Cuesta tanto, o le cuesta tanto al Frente para la Victoria en algunos lugares. Yo digo, recién lo charlaba fuera de micrófono, ¿no? Pero estamos en una situación que también pasó en el 2011.
Y en el 2011 terminó esto con Cristina ganando con el 54%, con Cristina ganando el 54% de los votos. Me parece que hay que sacar conclusiones todas parciales, pero lo primero que hay que decir es que es distinto el voto distrital, o los componentes del voto distrital, que el voto nacional. Como es distinto una elección parlamentaria que una elección presidencial. Digamos, ¿no? Esto es así. Cuando es una elección presidencial, los componentes que se juegan a la hora de emitir el voto son distintos a los componentes que se juegan en una elección parlamentaria, que en general suele ser más diversificada, con mayor cantidad de opciones. En las elecciones presidenciales se concentra más el voto entre una o dos opciones. Entre otras cosas es distinto el voto distrital del voto nacional, porque en el medio hay un estadio de administración o varios estadios de administración que también generan opinión en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, en Santa Fe, para el votante de Rosario pesa la cuestión nacional, pero también pesa la cuestión municipal y también pesa la cuestión provincial que están en el medio. Y está eligiendo intendente y está eligiendo gobernador, no está eligiendo presidente. Entonces, a partir de ahí, o hecha estas prevenciones, uno puede llegar a analizar en cada uno de los lugares. Yo conozco más la provincia de Santa Fe. Me parece que en Santa Fe uno podría sintetizar que hay una gran desazón con el gobierno socialista, ya sea tanto en la provincia como tanto en la ciudad de Rosario, que esa desazón tuvo dos tipos de votos. Un voto bronca, que se expresó en la figura del CEL, con un componente de derecha que siempre existió en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe hay que recordar que fue una provincia donde, por ejemplo, la democracia progresista históricamente tuvo un voto de 20% de los votos. Ese voto después apareció en el peronismo, pero apareció por Reutemann, no por el peronismo. Y Reutemann se lo llevó, digamos, ¿no? Vino con Reutemann y se lo llevó con Reutemann. No es que lo dejó en el peronismo. Cuando era el peronismo de derecha con Menem, bueno, estaba todo junto. Bueno, eso se expresó en Del Cer, y hay un voto también de esperanza que se expresó en Perotti, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece que hay que analizar, y bueno, habrá que ver en este juego de lo que son los procesos electorales cómo logramos generar, al menos en la provincia de Santa Fe, que ese voto contrario al socialismo, pero que denota una cuota de esperanza, tenga mayor penetración que ese voto que termina canalizándose en un voto bronca. Independientemente que también existen las condiciones sociales en cada una de las provincias. Nosotros hay provincias que a nivel nacional las ganamos con el 50%, con el 60%, y que después las elecciones provinciales son más fáciles. Las provincias en donde a nivel nacional sacamos el 35, 37%, después las elecciones provinciales a veces nos resultan más complicados, digamos, ¿no? Pero me parece que esta es la explicación, digamos. Lo que no creo que haya que hacer es que haya que enojarse con la votación. La votación se votó, hay que analizarla, hay que ver cuáles son las cosas que podemos mejorar. Yo creo que no nos cambiaba nada que Mariano saque un punto más o un punto menos que Lustó, digamos, no, me parece que la valoración es exactamente lo mismo. Es una elección que uno puede estar conforme como espacio político. Tenemos un proceso de renovación dentro del espacio político. Mariano es la primera vez que es candidato. Seguramente durante este tramo de una campaña que tiene 3 tramos, en este primer tramo corrió con la desventaja de ser el candidato menos conocido. Esa desventaja probablemente no la tenga en este segundo tramo. Hay que especificar lo que claramente decía este informe, digamos, ¿no? Porque la verdad, yo lo decía el domingo a la noche, digamos, Lustó y Larreta tienen el mismo candidato a presidente, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, de cómo Lustó se va a plantear como un opositor a quién va a ser su candidato a presidente. La verdad que si hay los ciudadanos porteños que tengan espíritu de cambio, la opción de cambio está claramente que es la del Frente para la Victoria, la que encabeza Mariano Recalde. Bueno, hay que tratar de romper esa trampa que se quiere generar, pero me parece que vamos en ese camino, ¿no? Rosy, vamos a seguir hablando de esto después de este informe que habla de los 2 modelos de país. A ver. El debate entre 2 modelos opuestos. La historia que contó Rosy en 678. Antes de llegar a esta historia emblemática de la pugna entre 2 modelos de país, referentes del espacio liderado por Carrió, Sanz y Macri, que
que en la ciudad llevan a Larreta y Lustó en 2 colectoras, volvieron a exhibir qué intereses representan. Ir tratando de eliminar los planes, por trabajo real y digno. ¿Vos qué preferís? Que una piba ignorante, que viven en la miseria, en ranchitos de adobe, por ahí en el norte de Santa Fe, se embaracen para cobrar una platita todos los meses. Vos estás diciendo concretamente que la asignación universal por hijo está produciendo este tipo de embarazos. Si hay más chicas pibitas embarazadas, porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los 3 meses. Ir tratando de eliminar los planes. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. No puedo creer la cantidad de santafesinos que se sumaron al cambio. Es otra vez sopa. Es la Argentina que conocimos siempre, salvo estos últimos 12 años. Es el modelo del empleo contra el modelo del desempleo. No hay vuelta que darle. Hoy Santa Fe tiene el pie más grande que nunca. Esa bota creció y va a crecer mucho más de la mano de un presidente que va a estar con las mismas ideas de progreso, de desarrollo, de disminuir la pobreza. No hay duda que la credibilidad está depositada en un hombre, que es Carlos Menem. ¿Vos por quién vas a votar? Yo voy a votar a Menem. Tema es Rucau, que vamos a ganar y vamos primero en las encuestas y vamos a robar y vamos a ganar. Y te traje esta remerita, mira lo que es. Mira, se viene el gran cambio. Se sumaron al cambio. Creo que en un periodo más de seguir haciendo lo que decimos, vamos a lograr que una renovación no produzca ningún tipo de caos ni ningún tipo de miedo, digamos, ¿no? En el 2002, lo que entrega Menem, cuando termina Menem y de la Rúa que siguió su plan, llegamos al 55% de pobres. Se viene el gran cambio. El cambio. Entonces lo que ahora llaman cambio es volver a eso. Hay que administrar bien, no hay que despilfarrar, hay que tener un Estado más chico y eficiente. Recuerden el lema de la dictadura: achicar el Estado es agrandar a la nación. Estos piensan lo mismo. Tener un Estado más chico y eficiente, hay muchas cosas que uno va escuchando. Esta historia que contó hace unas semanas Agustín Rossi en 678, refrendada por la edición de su equipo, es solo otro ejemplo de las nefastas consecuencias que para el país trajo el modelo socioeconómico dictado por las corporaciones y que tuvo como caras visibles a Menem, De la Rúa, Cavallo y hoy a Macri, Sanz y Carrió. Lo escuché a Agustín contando en la tele un cuentito que decía, cuando lo escuché realmente me sorprendió la cantidad de coincidencias que tenía con mi historia, por eso me sentí en la obligación interna de escribirle el mensaje de que no era un cuentito, de que era mi historia. Un pibe hoy de 32, 33 años, en el año 2000, 2001, tenía 19, 20 años. Yo me puedo imaginar que ese pibe en el 2001, 2002 estaba piqueteando. Mi nombre es Laura, tengo 35 años. Alrededor del 2001 yo ya estaba empezando a buscar trabajo, era imposible. Lo único que lo tuvimos que resolver en forma personal vendiendo milanesas de soja. Detrás de la demanda básica que existía en ese momento en la Argentina, que era un plato de comida. En ese entonces todavía no lo conocía Matías, pero él también tenía su trabajo que hacía de cadete en una roticería media trucha que había. El kirchnerismo le consiguió laburo. Primero quizá laburo en negro. Alrededor del 2003 fue que me llaman para una entrevista de trabajo. Primero como pasante, luego volvieron las paritarias. 2004 nos efectivizan a todos. Después le conseguimos laburo en blanco, lo blanquearon. Con su recibo de sueldo se compró una moto. Cuando terminó de pagar la moto se compró un autito usado o se quedó con la moto, pero capaz que en el medio de todo eso se enamoró de una piba. En el 2006 lo conozco a Matías, que Matías después de ese trabajo de delivery ya estaba trabajando en una metalúrgica, trabajó en blanco. Entre los dos pudimos comprarnos un terreno. Y si la piba tenía laburo y tenía recibo de sueldo en blanco, hoy es adjudicatario de un plan Procrear y se está haciendo su casa. Vino nuestra primera hija, después con el embarazo del segundo hijo apareció el plan Procrear, que para mí fue el pan abajo del brazo, porque al segundo sorteo salimos beneficiados con el plan y en ese terrenito que ya habíamos pagado, que no sabíamos qué hacer, pudimos hacer nuestra casa.
algún mes de algún año de la década del 90 lo vio entrar a su viejo a su casa diciéndole que lo habían echado del laburo. Y cuando dijo que seguramente vio perder el trabajo a su padre, sí, vi perder el trabajo a mi viejo y tengo memoria. Quebrado, sin posibilidad y sin fuerza para seguir luchando. Bueno, después todo por suerte cambió. Y eso sucedió en 10 años, que para la vida de ese pibe es un tercio, para la historia argentina es nada. Yo sé que si esto sigue, o sea, siempre, o sea, es la certeza de que lo único que podés hacer es proyectar, o sea, no tenés que estar preocupándote, o sea, yo solamente pienso a ver qué más voy a hacer. Que quizás ese pibe hoy tenga algún nivel de crítica y no esté criticando a nosotros. Y a la gente que vivió mi misma realidad, que ponga en la balanza, que realmente haga un resumen de sus últimos 10 años, cómo fueron. No hay que decirle que nos vote. Lo único que hay que decirle es que no se equivoque y no sea que dentro de un par de años, por cambiar de gobierno, él repita la historia de su papá. Bueno, usted es adivino, es impresionante. ¿Cómo adivinó? Yo no adiviné nada. Yo trato de utilizar mecanismos que me permitan reafirmar lo que quiero decir. Y me acuerdo cuando yo empecé con la precandidatura a presidente, inclusive había muchos compañeros que honestamente decían, bueno, con la gestión no alcanza, con defender la gestión no alcanza, era después de las elecciones del 2013. Y yo decía que no, que si había un valor agregado que teníamos nosotros como fuerza política era estos 12 años de gestión. Que lo que había que hacer era no contar la gestión como si fuese un lorito, digamos, no como repetirla. Hicimos la asignación universal por hijo, la ley de medios, el matrimonio igualitario y demás, sino que había que tratar de humanizarla. De que detrás de la gestión había hombres y mujeres argentinos de carne y hueso que les había cambiado la vida nuestro proyecto político, que ese era nuestro principal orgullo, haberle cambiado la vida a millones de argentinos durante todo este tiempo. Entonces, a veces en los actos, para tratar de explicar eso, construí esta historia. Esta historia que me la imaginé yo, digamos, ¿no? De qué es lo que le pasaba a un pibe o dónde podía estar un pibe en el 2001 y dónde estaba ahora. Cuando estuve la última vez aquí, en 6, 7 y 8, conté la historia y a la noche encontré el mensaje de esta chica, de María Laura, en Facebook, diciéndome que había visto, que no veía siempre el programa, que a veces lo veía. No es una militante política, es una simpatizante en términos genéricos, pero que había sentido que lo que había escuchado era su propia historia. Claro. Bueno, entonces después nos comunicamos telefónicamente, le preguntábamos si estaba de acuerdo en contarnos ella su historia. Bueno, y esto fue lo que sucedió. Fue un equipo de trabajo ahí a Bahía Blanca, es de Bahía Blanca. Y bueno, el día que presentamos las propuestas acá de gestión también estuvo ella, porque presentamos el video. Pero es una historia que yo siento que refleja muchísimo, porque a mí me ha pasado en actos, terminar el acto y que se me acercan y me agregan capítulos de la historia, ¿no? Entonces, en uno de los actos me dice, bueno, pero cuando yo digo el pibe se enamoró de una piba, dice, pero también se podría haber enamorado de un pibe, que en la Argentina hay matrimonio igualitario, digamos, ¿no? Y otra vez un chico en Mendoza se acercó y me dijo, en mi casa pasó exactamente lo mismo. Dice, pero tenés que decir de que cuando los hombres, o mi viejo, dice, se quebró porque lo echaron del laburo y demás, la que salió a bancar fue mi mamá, fue mi vieja, ¿no? Y entonces me parece que refleja
muchísimo lo que le pasó a los argentinos, lo que nos pasó a todos los argentinos. Y nosotros durante por este lugar que ocupamos, creo que todos nosotros recibimos también la historia de muchas durante Laura. todos estos años, digamos, ¿no? Y me parece que esto es lo que nosotros tenemos que salir a mostrar, ¿no? Y a confrontar, digamos, ¿no? Porque lo que estamos jugando en este proceso político son estas cosas, digamos, ¿no? Ella dice al final, yo no quiero que cambie porque sé que lo que tengo de acá para adelante es proyectar. No tengo que volver a tener miedo. El tener miedo a perder el trabajo, el tener miedo a que tu esposo, tu papá pierda el trabajo, a generar la situación de incertidumbre, es muy doloroso. Es muy doloroso para cualquier sociedad. Los 90 nos dejó un nivel de marginalidad en la Argentina enorme, un nivel de quiebre de las relaciones sociales, intrafamiliares enorme, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez, no me lo dijo a mí, pero Néstor Kirchner decía esto, dice, cuando uno gobierna, elige con qué tensiones convivir y con qué tensiones yo. Yo con una decidí no convivir, que es con la tensión de la desocupación, porque mientras que si hay posibilidad de empleo, hay posibilidad de generar trabajo, bueno, las otras cosas las vas arreglando y las vas acomodando. Bueno, a mí me parece que nuestros candidatos tienen que hablar de estas cosas, digamos, ¿no? Eso es el modelo. El modelo es haberle cambiado la vida a 6 millones de argentinos y argentinas, y de haberle cambiado la vida en serio, porque a los 6 millones de argentinos que se consiguieron trabajo durante todos estos años, le cambiamos la vida. A la mujer que cobra la asignación universal por hijo, le cambiamos la vida. Al adulto mayor que está incluido dentro del sistema jubilatorio, le cambiamos la vida. A los 1.100 científicos que estaban afuera y que hoy investigan en Argentina, también le cambiamos la vida. Entonces, de esto me parece que se trata el debate electoral, si no parece que es todo muy técnico, ¿no? A ver, Sandra. Sí, es una historia, yo ya la había visto el otro día y es muy emocionante porque en realidad creo que uno cuando ve María Laura, ¿no? La historia que ella cuenta, que baja a tierra todos los conceptos que va dando Agustín, en realidad uno se da cuenta que esa es la última instancia de la política, que digamos un marco teórico, un liderazgo, la militancia, todo lo que uno pueda enumerar alrededor de la política, tiene una última instancia, de acuerdo a cómo uno la entiende, que es precisamente hacer feliz o darle tranquilidad a gente concreta, real, con nombre, apellido, con dirección, con hijos, con sueños y con memoria. A mí me impresiona cuando ella dice que se acuerda de haber visto llegar al padre el día que lo despidieron y que tiene memoria. Y yo, en ese momento, en los 90 era editora de Información General en el diario y cubríamos esa parte de las colas, cuando empezó a haber colas de desempleados y tengo muy presente siempre lo comento, porque era como que hubo años en la Argentina en los que el dolor tenía volumen. Uno caminaba por la calle y tenía que traspasar el dolor que se sentía, la frustración que se sentía. Y es muy cierto eso de que ahí salieron las mujeres, ¿no? Y hubo que bancarse la frustración y hasta a veces la pérdida de virilidad de los varones que creían que era porque ellos habían fallado, que no tenían trabajo. Es un lugar al que yo haré todo lo posible por no volver nunca. Moca. Sí, curiosamente, está muy bien esto que decía Agustín de humanizar y de mostrar en la carne y en la sangre de la gente estos conceptos que a veces solemos abstraerlos y convertirlos en palabras que no tienen siempre anclaje en la realidad, no siempre tienen anclaje en la realidad. Y me parece que hay algo curioso que pasa vinculado a la elección de la Ciudad de Buenos Aires y a la fábula que se está montando alrededor de que no hay 2 proyectos, sino que hay muchos proyectos, y que cada cara más linda, más fea, más simpática, que habla mejor o que es más tranquilo, implica una diferencia, un matiz. Matices hay millones, cada persona es un matiz. Pero lo curioso, a lo que quería ir, es que yo creo que el voto de ciertos candidatos en la Ciudad de Buenos Aires da la idea de una ciudadanía tranquila que está convencida de que lo que se consiguió no está en riesgo. Lo cual es muy bueno, porque implica
si uno lo que recordaba Sandra también es muy significativo. Uno se acuerda del 2001, la cara cuando uno viajaba en el subte, las caras de desánimo, de frustración, de indignación. Eso se transformó y entonces, curiosamente, insisto, hay propuestas electorales, ¿no? Digamos, los Michetti, las Michetti, los Lustó, son un poco la certeza de que pase lo que pase, esto no se pierde. Es antipático decirlo, y seguramente no es recomendable para ningún candidato, por lo menos en la forma que lo voy a decir yo ahora, pero no es así, no es así, no es así. En la ciudad de Buenos Aires y en el país, en estos meses nos estamos jugando buena parte de un periodo histórico que viene, que tiene que ser no solamente de mantener lo que se consiguió, sino también de abrir, como de hecho todos los días se están abriendo ventanas de conflictos y de tensiones, de redistribuciones, de actos de justicia y de reparación. Eso no puede ser metido en el freezer de la estética. Hay una suerte de estetización de la política, de reducción de la política a la estética, que habla bien, que es tranquilo, que no quiere conflictos, que quiere que la gente esté tranquila. Y en realidad hay una mula, y ese montaje está clarito que lo van a meter, lo van a radicalizar de acá de acá hasta octubre. Esta especie de colchón radical y pseudo progresista que ha aparecido como una especie de tercera opción y que, como bien decía Agustín, no hace falta ser muy pícaro para darse cuenta que si votan al mismo candidato a presidente, políticamente son lo mismo, lo cual no se puede confundir con otro problema que tenemos nosotros, que es esta idea de calificar al votante. Al votante no hay que calificarlo, hay que convencerlo, hay que argumentar, hay que encontrar los recursos políticos para convencerlo, pero no confundir al votante que vota de buena onda un candidato porque está tranquilo y piensa que no va a perder nada de lo que consiguió, con el proyecto político que esos candidatos defienden, porque cuando se les arranca un poco la cáscara sale el gasto público, bajar el gasto público, ordenar las cuentas, devaluar, ajustar. Entonces, el arte de la persuasión de estos meses pasa por demostrar que eso es lo que está en juego, me parece a mí. No, yo creo, coincidiendo con lo que dice Edgardo, creo que hay que diferenciar las cosas. Hay una cosa que es merituoso, que es mérito, y es mérito de nuestro gobierno. Por primera vez vamos a una elección presidencial sin crisis. Porque Alfonsín entregó la elección del 89, fue en el medio de la hiperinflación, del nivel de endeudamiento y demás. En el 99 con Menem, la elección de la Rúa, ya estábamos en las vísperas de la caída de la convertibilidad. Bueno, la del 2001 no necesito explicarla, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que...? Pero por primera vez en la Argentina, desde la recuperación de la democracia, vamos a una elección presidencial en donde no hay crisis. Sí. Digamos, la Argentina tiene bajo nivel de endeudamiento, la Argentina tiene altos niveles de ocupación, la Argentina tiene una economía funcionando, un sistema político funcionando. Entonces, y no porque no intentaron que hubiera una crisis, claro, pero intentaron que hubiera una crisis. Una cosa es eso, que es lo que transmite, y está bien, una sensación de tranquilidad, de decir, bueno, está parada sobre cimientos fuertes. Y otra cosa es plantear claramente que hay dos proyectos en pugna que son diametralmente distintos. Entonces, que esta sensación de que no vamos a votar con la crisis agobiándote y que te impide pensar a veces, o que te impide, que vas a votar con un marco de tranquilidad, es distinto de pensar de que si cualquiera sea el resultado no pasa nada. Digamos, si ganan ellos, van a cambiar absolutamente lo que nosotros hicimos durante todos estos años, porque piensan distinto. A ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido decir el curro de los derechos humanos. Pero no se nos hubiese ocurrido decir, porque para nosotros la dictadura pasó, y para Macri fue otro gobierno. No fue la dictadura, fue otro gobierno, digamos, ¿no? Porque esto, pues, para él no modificó su vida, y con eso en cada uno de los casos. Macri viene del sector empresario, va a privilegiar el sector privado sobre el Estado, es así.
los sectores más rentables del Estado van a terminar de vuelta en manos del sector privado. Tiene que responder a los 120, 150 millones de pesos con los cuales recaudó en su cena con empresarios. Eso es lo que él representa. Puede ser que la Argentina decida ese camino, pero lo que no podemos hacer es que nos haga creer que él representa otra cosa. Que lo haga sin saber. ¿Me entendés? Entonces, porque ya tuvimos un presidente que después de ganar dijo impunemente, si decía la verdad no me votaba nadie, digamos, ¿no? Que fue el proceso de Menem en el 89. Entonces nosotros tenemos que tensionar ideológicamente el debate electoral en la Argentina. Tenemos que hablar de estas cosas, digamos, no hablar de colores ni nada se pareja. Hay que hablar de ideología, digamos, ¿no? Además somos un proyecto político de eso. Nosotros somos un proyecto político que tiene una jefa política que se para, se sienta durante 4 horas frente a la Asamblea Legislativa, describe una acción de gobierno y la llena de ideología a esa acción de gobierno. Entonces a eso tenemos que responder. Y a eso es lo que porque la verdad es que si la sociedad percibe que no hay demasiadas diferencias, y bueno, después hagámonos cargo, digamos, ¿no? Entonces esto, nosotros me parece que tenemos que plantear claramente que son modelos distintos. Es mentira que Macri va a mantener la asignación universal por hijo, porque no se puede hacer todo, no se puede bajar impuestos y tener estos niveles de políticas y de contundencia de las políticas sociales. La cuadratura del círculo, no hay fórmula matemática que pueda permitir la cuadratura del círculo. Silvia. Sí, lo escucho a Agustín y pienso en este spot impresionante que mostraba y que relataba de esta experiencia, y lo comparo con el spot de Mauricio Macri, no sé si lo vieron, que es como una hija le enseña a su madre a andar en bicicleta. Entonces está la madre de más de 40 años, que además es una madre joven, una mujer joven que va aprendiendo a andar en bicicleta, usando la bicisenda. Entonces las imágenes con el formato de un spot de contenido social, le pone el casco, le enseña a dar los primeros pasos en la bicicleta. Entonces, el spot termina que Macri le abraza a la mujer y dice: nunca es tarde para aprender a andar en bicicleta. Entonces me parece que... Claro, es cierto. Me gustó. Claro, es una verdad. Acá gustó. Se rió mucha gente. Una vez que uno aprende no se olvida más, sería, ¿no? Y me parece que algo de eso es lo que transmite el spot que trajo Agustín, es lo que está transmitiendo, repito la palabra, esta idea que intentamos transitar desde el domingo, que es plantearnos qué pasa ideológicamente en la ciudad de Buenos Aires. Porque yo presumo que, no sé, seguramente la experiencia de haber tenido el contacto con estas personas que se acercaron a vos, que detrás de esa mirada, además de la persona que no tenía trabajo, que consiguió trabajo, que puede ser, ojo, la historia también de muchos de nosotros, ¿no? Hay una mirada colectiva, trasunta la diferencia entre aprender a andar en bicicleta por la bicisenda o pensar en las consecuencias del plan Procrear como el mejor plan de vivienda de los últimos 30 años, trasunta una idea colectiva. Entonces, esta discusión ideológica, ¿con quién hay que darla? Porque, digamos, y lo pregunto por qué, porque estamos poniendo en discusión y debatiendo también entre nosotros sobre por qué el electorado porteño votó la propuesta del PRO. Y trasciende el electorado porteño, porque tal vez estoy equivocada y vos tenés otra percepción, el núcleo del electorado porteño vota lo que considera una oposición política a nivel nacional, o sea, vota la idea de Macri. Entonces, si la discusión es ideológica y lo que hay que fortalecer es el debate ideológico de lo que este modelo de país, de este proyecto de país propone, digamos, la pregunta es ¿con quién hay que discutirlo? No es un actor importante el voto en la Ciudad de Buenos Aires porque lo está votando por elipsis a Macri, que pretende instalar la política de endeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires o de sube de tarifas a nivel nacional. No hay acá un núcleo donde discutir ideológicamente ese voto. Por supuesto que yo también adhiero, y tal vez el lenguaje televisivo a veces nos hace cometer errores, no es descalificando al votante porteño, pero sí poniendo en discusión esa trama ideológica. Bueno, yo creo que hay una cosa que vos dijiste que para mí es esencial, digamos, ¿no? Es qué grado de conciencia colectiva nosotros podamos lograr en el conjunto del pueblo argentino. Porque el tema es,
se produjeron una cantidad de transformaciones. Así como está el testimonio de María Laura, hay muchos, yo lo digo en una parte del cuento, digo, hay muchos adjudicatarios del plan Procrear que a veces ni siquiera quieren poner el cartel del plan Procrear porque dicen que en realidad no es el plan, son ellos. Digamos que es mi esfuerzo. Es mi esfuerzo. Es mi esfuerzo individual, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una disociación, digamos, ¿no? Entre alguien que entiende decir, mira, escuchame una cosa, es cierto que uno pone el esfuerzo, pero si este esfuerzo lo hubiese puesto hace 15 años atrás, durante la década del 90, no me hubiese alcanzado ni siquiera para alquilarme una pieza en una pensión. Digamos, ¿no? Esto es así. Y hay otros que piensan que no, digamos, ¿no? Que ellos son los que han podido por sí mismos poder llevar adelante este proceso. Entonces, eso para mí exige de dos miradas. Por un lado, al candidato de la derecha, que es Macri, no hay que dejarlo que transite lugares cómodos. No hay que permitirle decir esta cosa. ¿Qué me quiere decir con la bicicleta? ¿Qué me estás enseñando con la bicicleta? ¿Qué significa? Si anda en la bicicleta, ya sé que... mostrame una mujer que va a los 50 años a una escuela a terminar el plan Fines. ¿Me entendés? Porque durante 40 años tuvo que laburar de 8 de la mañana a 10 de la noche y no tuvo tiempo de ir a la escuela. Digamos, ¿pero qué me quiere decir con esto? Entonces, ese lugar de las frases hechas, los lugares comunes, las cosas lindas, las cosas que no se explican, no hay que dejarlo que transite ese lugar. Explícame qué me quiere decir. Explícame qué me quiere decir con la chica andando en bicicleta, digamos. Entonces, por ahí entiendo, digamos, ¿no? Pero si no, porque en realidad hay que partir de la base que la derecha siempre se va a esconder para debatir ideas, porque tiene ideas que son horribles. Entonces, este es el problema que tiene. Tiene ideas que en general son horribles. Y después hay esa discusión. Pero después hay otra tarea de lo colectivo, que es cuando uno está en un escenario, como estamos, escenario electoral, tiene que mirar al que con el cual tiene que confrontar, pero también hay que hablarle a la sociedad. Y entonces, a la sociedad es lo que yo vengo planteando. Nosotros tenemos que lograr que esta defensa de este modelo y de esta transformación y adquisición de nuevos derechos, de extensión de derechos, no sea solamente no seamos solamente los militantes políticos los que generemos esa defensa, digamos, ¿no? Y que aquellos que han sido, no digo beneficiarios, no es el término, pero que han podido tener nuevos derechos durante este tiempo, sean ellos los que defiendan esos propios derechos. Entonces yo utilizo una frase y digo, no vayamos a pedirle el voto, vayamos a decirle que defiendan sus derechos, que se garanticen que en el próximo periodo de gobierno esos derechos estén contemplados. Entonces sobre ellos también hay que hablar. Nosotros tenemos una militancia enorme, somos el espacio político que mayor cantidad de militantes tenemos. Tienen que ir a hablar a ese lugar. Tienen que ir a sentarse y decirle a la compañera que cobra o a la mujer que cobra la asignación universal por hijo, ¿cómo pudimos tener la asignación universal por hijo? Que para tener la asignación universal por hijo tuvimos que nacionalizar las AFJP y que cuando nacionalizamos las AFJP el macrismo votó en contra y me hicieron un acto en la esquina de la ventana de mi despacho en contra de la nacionalización de las AFJP, donde hablaron Patricia Bullrich, De Ángel y el rabino Berman. Entonces, ¿por qué les tengo que creer ahora que no van a reprivatizar el sistema jubilatorio? Entonces, me parece que esta es una tarea que tenemos que hacer y llevar adelante. Era el trío Los Panchos. Es una serenata para... Pero premonitorio, digamos, ¿no? Porque en ese momento creo que el único que estaba en el PRO, ninguno de los tres estaba en el PRO, digamos, ¿no? Pero después tuvieron los tres. Desembocaron. Fueron reclutados. Vamos a hacer un corte después, les cuento, vamos a estar con la nota que le hizo Lucas Martínez, el editor del diario Clarín, el señor Colorado Kirschbaum, y vamos a tener la tristísima, el informe sobre esto, el incendio de este taller clandestino, donde murieron 2 nenes, después del corte. Vamos. Conectar igualdad, procrear, la asignación universal por hijo. Hoy, el Estado Nacional, a
través del ANSES, paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. ANSES se hizo cargo de la asignación universal por hijo y de la asignación para embarazadas. ANSES también del plan Progresar, para que los chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil. Y además Procrear, el gran plan de viviendas. Miren todo lo que hace. Todo esto no fue magia. Hemos crecido casi 4 veces. No fue magia. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar.